como muy La verdad es que ya romántico. estaba con demasiado dulce, tuve que ponerme coca rápido porque ya estaba como muy... No Qué es tu va. onda concretamente. muy dulce la música, muy dulce, pero no quería interrumpir, cada uno, cada uno. Bueno, andate tu café bien amargo, José. Tengo mate Exactamente. acá, mate amargo, así que estoy a Ah, bien, punto de bien. empezar a meterle. A mí me gusta el folclore, pero el folclore de baldosa, Claro. no Y tanto, que se es muy baila. menos, muy Que no menos. es claramente Con todo el este. respeto, obviamente, y la diversidad, cada uno puede escuchar lo que quiera, pero ya que preguntaste, Claro, claro que sí. Lógicamente, si no, no preguntamos, si no queremos escuchar la respuesta, obviamente, es como que le digo a mi hijo, si sabes cuál es la respuesta, ¿para qué preguntar? tal cual. Vos jugás a Play, ¿sabes que no? ¿Para qué preguntar? Bueno, ahí se siguen sumando al final. Bueno, le pedí a la profesora Cecilia unos minutos cortitos simplemente para explicar algunos errores comunes en el parcial y en el recuperatorio y avisarles que voy a subir la solución del primero que tomamos, porque el segundo es prácticamente parecido, y son tres cosas las que quiero que queden claras y donde hubo mayor cantidad de errores. Primero, felicidades a los que respondieron bien en la primera vez. Los que han hecho un parcial muy bueno han sido pocos y otros arañando. Pero bueno, vamos a tratar de ir mejorando esto. Lo que queríamos dejar en claro, el ejercicio, si bien estaban todo interrelacionado, lo tomábamos individualmente porque lo que queríamos ver era si conceptualmente se habían entendido las cosas. Es decir, si había un error, por ejemplo, en cómo han distribuido las horas, si después las calcularon bien, no incidía en el resultado final. No sé si me doy a entender. En principio, el primer ejercicio era una cuestión sencilla de distribución de horas de trabajo en 4 semanas teóricas y tenía como complejidad, si se quiere, 2 días con feriados trabajados y tenía 2 días con un horario de ingreso o de salida distinto al habitual. Pregunta para que ustedes respondan. Algunos lo han respondido bien, otros no, pero para que lo podamos conversar. ¿Las horas que se trabajaron el feriado eran horas extras? No. No. No, ¿por qué? La mayoría puso como horas extra. Error muy común. La mayoría puso que eran horas extra. Es más, yo de todos los parciales que corregí, todos, uno solo respondió tal cual, perfecto. Y, digamos, el ejercicio con los números que va a pasar Guille, digamos, uno solo, de todo lo que corregí. Que fue la nota más alta, digamos, pero de todo fue el único que coincidía exactamente a la solución, digamos. A ver, el concepto de hora extra, ¿cuál es? Que haya un exceso en la jornada. ¿Cuántas horas trabajó en el feriado? 9. No se excedió del tope diario que habíamos dicho que se podía cuando había una distribución desigual hasta 9 horas por día. Si no hubo un exceso en el día, no había hora extra. Lo que sí había era un pago doble el día por haber trabajado el feriado. ¿Se entiende la diferencia? Incluso cuando hacían el cómputo semanal les daba 51 días. Es decir, que si decíamos que hasta 48 horas eran normales, habían 3 extras. Pero no se hicieron ni el feriado, ni el sábado después de las 13, ni el domingo. Con lo cual, todas las horas extras del ejercicio eran el 50%. Ninguna al 100%. Ese ha sido el error más recurrente, digamos. En cuanto a la forma de calcularlas, creo que ha sido bastante coherente la solución en todos. El otro error muy común ha sido que esto en ninguna parte está dicho. ¿Qué calculamos primero? Si el feriado y después las horas extras, o calculamos primero las horas extras y después el feriado. Personalmente,
calculo primero lo que se trabajó como normal y el feriado dentro de ser extraordinario, digamos, ha sido normal, han sido 9 horas de trabajo, nada más que pagadas doble. Por eso las calculo primero. Recién calculo las horas extra, pero con todos los conceptos: básico, antigüedad, presentismo, feriado. Un error muy sonso, que creo que José vos lo habías dicho el otro día, cuando hemos puesto el porcentaje por años de antigüedad. Han calculado el porcentaje, pero no lo han multiplicado por los años. Ese es un error también, quizás de lectura, de apuro. Que lo bueno es que en los recuperatorios no estuvo ese error. Por lo menos en todo lo que corregí yo, todos multiplicaron el adicional por la cantidad de años, que por lo menos nos escuchan en clase. Claro. Que le dijimos en clase: chicos, presten atención, en los recuperatorios, ese concepto fue siempre bien calculado. Y en los parciales que a mí me tocó corregir, todo bien calculado. Multiplicaron el adicional por los años, digamos. Exacto. El paso siguiente, horas extras. Sumábamos todos los conceptos, dividíamos por 200, multiplicábamos por 1,5 por la cantidad de horas. Ahora uno cuando lo dice así rápido parece fácil. Yo sé que en el momento están delante del examen, cuesta un poquito. El otro error ha sido en el cálculo del embargo. Recuerden que vimos que los embargos comerciales se llevaban por el decreto 484 y nos daba la mecánica de cómo había que hacer el cálculo. Y el cálculo siempre era sobre el excedente, pero no del neto, sino del bruto. ¿Estamos? Era bruto menos el mínimo vital y móvil y lo multiplicábamos o por el 10 o por el 20%, dependiendo si la remuneración era más o no del doble del mínimo vital y móvil. Eso está incluso en el material de las clases. Con lo cual era el 20% sobre el excedente, entre el bruto menos el mínimo vital y móvil. Ese error, el que lo hizo mal en el ejercicio 2, lo hizo mal en el ejercicio 3, porque en el aguinaldo pedíamos el mismo cálculo, pero al 50% porque estábamos calculando sobre aguinaldo, sobre SAC. Lo que me pasó en los exámenes que corregí fue un error, no sé si conceptual, porque si es conceptual es grave, digamos, o de apuro, lo que sea. Alguien me calculó el SAC sobre el neto. Bueno, ese ha sido en casi todos. A mí me pasó en uno solo, ¿no? Y me llamó mucho la atención, porque es un error conceptual grave. Puede ser en el apuro, lo que sea, pero es grave, digamos. Son errores graves, digamos. Son errores que uno no puede cometer cuando está calculando un SAC, digamos. Ni los abogados cometen esos errores cuando hacen una planilla de liquidación. Bueno, ese es el otro que tengo anotado acá como para terminar lo de los parciales, justamente el tema del aguinaldo. La base del cálculo de aguinaldo es la remuneración bruta, no el neto. Nunca el neto. ¿Estamos? Es más, cuando hicimos los ejercicios en clase, más lo que subimos a la página, tenían la solución con el bruto, no con el neto. ¿Estamos? Ese sí es un error conceptual. Tiene razón, José. Y después, lo último, como para terminar y ya dar paso a la clase del día, una cuestión que va más allá de ser de profesor o de contador. Cuando estamos liquidando sueldo, entiendan que hay una persona que vive de eso del otro lado. O sea, podemos liquidar mal un impuesto, de última, al fisco, algo impersonal. Estamos liquidando mal IVA, ingresos brutos. Le estamos liquidando mal al sindicato, vaya y pase, pero liquidar mal el sueldo, le estamos metiendo la mano en el bolsillo a una persona que vive y depende exclusivamente de eso. Así que las liquidaciones tienen que ser lo más ajustadas posible y lo más serias posible. Yo les mostraría los números que ustedes han sacado y de cobrar algunos 40.000, otros a cobrar 120.000. Imposible que tengamos ese rango de diferencia. Imposible. ¿Sí? Así que eso como recomendación nada más. Creo que lo del parcial está, Cecilia. Yo intervengo en una sola cosita. Sí, coincido 100% con Guillermo, y además eso trae aparejado problemas judiciales graves, porque en un juicio se revisan todo ese tipo de cosas, que son agujeros importantes para los empleadores. Pero otra cosa que les quiero recomendar, lo mismo que cuando pasó el primer parcial: presten atención.
Cuando nosotros le dimos el listado de todos los rubros para que lo determinen como remunerativo, no remunerativo u otros, hubo errores claramente de falta de atención, porque si ustedes liquidaron bien el adicional, algún adicional, no pueden poner adicional no remunerativo si lo liquidaron bien arriba. O sea, y ahí no es que no lo saben, no están prestando atención, digamos. Totalmente. Es falta de atención, chicos, no es que no lo sepan. La verdad que del listado ese hubo uno solo que realmente no sabía y que había, de los que corregí yo, y que había tachado las cruces como le salía, y claramente denotaba un desconocimiento. El resto tuvo mínimamente un 50% de asertivas, digamos, que es bastante para 10 o 11 opciones, meter la mitad bien, es un buen porcentaje. Lo que quiero decir es que falta atención, porque aparte eran opciones a veces que se excluían entre sí mismas. Exacto. Entonces, es falta de atención, falta de bajar un segundo y prestar atención. De eso se trata también rendir un examen. El examen se trata de eso. No solo de estudiar, sino de prestar la debida atención. Como le dije la vez pasada, chicos, no puede ser que liquiden la antigüedad sin multiplicarlo por los años. Bueno, acá no pueden haber liquidado bien el sueldo o conceptualmente bien y errarle en la categorización de si era remunerativo o no remunerativo u otros. Por favor, presten más atención. Esos son errores de atención, no conceptuales, porque si no lo otro lo hubiesen hecho mal, digamos. En eso, y de eso se trata rendir el examen, de prestar la debida atención a las distintas cuestiones. Y sí, ya no me meto. Sumo yo a este primer momento de la clase que, bueno, en favor de los alumnos, es la primera vez que Derecho Laboral se va a rendir un aspecto práctico y un aspecto teórico. Los alumnos estaban acostumbrados de toda la vida a que esta era una materia solamente teórica, entonces con conocer el campo teórico sin su aplicación práctica, que tiene evidentemente estos bemoles, se aprobaba. Bueno, ahora ustedes tienen que hacer el máximo esfuerzo para aplicar esa teoría que nosotros venimos viendo en clase a la práctica. Y como dice el contador Alanís, en su práctica profesional, ahora son ejercicios. En su práctica profesional van a ser personas a quienes ustedes les liquiden los haberes, las indemnizaciones, el SAC, etcétera. Así que no tienen que perder de vista ese objetivo, ¿no? Pero bueno, me parece, yo los felicito más allá de todo esto, a la cátedra. Nosotros hicimos el esfuerzo de sentarnos a pensar en ejercicios prácticos cuando tampoco estábamos acostumbrados a hacerlo. Les aclaro que es nuestra primera experiencia, así como la de ustedes, así que vamos a aprender mucho de esta nueva configuración de la asignatura de Derecho Laboral. Así que bueno, seguiremos aprendiendo, y ustedes de los errores, yo les digo, de los errores de lo que más se aprende. Así que ahora que comparte el contador Alanís la solución de los ejercicios, ustedes los bajan y practiquen. Porque yo no soy contadora, pero entiendo que estos son horas de vuelo. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Practicar, con la teoría al lado, pero practicar en el ejercicio, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claramente, con la práctica se va a ir mejorando mucho esto, y lo que aspiramos nosotros es que a fin de año, como esta materia se va a rendir en una parte práctica, el que regularice, tanto como el que vaya libre, va a rendir la parte práctica, y cuando apruebe la parte práctica, recién va a pasar a dar la parte teórica, que va a ser un oral, cosa que tampoco no estamos acostumbrados, pero hay que configurar de nuevo las formas de evaluar derecho laboral. Entonces, todo esto que estamos haciendo en el cursado de la asignatura va a servir para que ustedes lleguen bien formados al final, para que nosotros, esa confianza que nosotros queremos aportarles, guiándolos, orientándolos en clase, para que ustedes después lleguen y rindan un examen final exitoso y puedan aprobar la materia. ¿Ah? Así que esto que sirva para los que les fue mal, los que recuperaron, y bueno, que sirva para que vayan practicando más los ejercicios que le da el contador Alanís, que en esta unidad también hay mucha ejercitación. Ustedes después tienen que tomarse un tiempo en casa para hacer la ejercitación pertinente, porque de esa manera se aprende.
con que lo resuelva el contador de anillos en pantalla y ustedes dicen, sí, sí entiendo, si después no lo practican, seguramente después se van a olvidar de eso, ¿no es cierto, Guille? Absolutamente. Y aparte, siendo absolutamente sincero, el parcial era sencillo. Cuando lo vean, se van a dar cuenta. Si lo queríamos complicar, tenemos millones de herramientas. Pero no estamos buscando complejizar el tema, sino que realmente ustedes logren que el contenido teórico llevarlo a la práctica. Simplemente eso. Bien. Bueno, si querés poner a grabar la clase, Guille, voy a compartir pantalla y vamos a ver la clase de hoy que tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo. Voy a volver a la diapositiva 1. Ahí tienen ustedes la diapositiva de la extinción del contrato de trabajo. La estoy viendo en el Meet, así que voy a avanzar. Acuérdense que después esto también compartimos en el aula virtual, así que no se aflijan ahora más que por escuchar y bueno, si necesitan hacer preguntas, las van a hacer. ¿Qué es lo que entendemos por extinción del contrato de trabajo? O sea, nosotros hasta aquí hemos visto que cuándo nace nuestro contrato de trabajo y de qué manera nace nuestro contrato de trabajo. Y acá, si me lo permiten, sí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque cuando ustedes hablen de contrato de trabajo y describan los elementos esenciales del contrato de trabajo, no son los elementos esenciales del contrato de trabajo la subordinación jurídica, la subordinación técnica, la subordinación económica. Y en esto, bueno, en el campo teórico también ha habido algunos errores. Si ustedes me ponen, cuando respondan en un final, los elementos del contrato de trabajo son subordinación jurídica, económica y técnica, solamente esa respuesta no es la correcta. Ustedes tendrán que hablar de los elementos esenciales, que son los sujetos, la capacidad, el consentimiento, cómo se presta el consentimiento del contrato de trabajo, por eso decimos que se trata de un contrato consensual, el objeto, que es el objeto ilícito, el objeto prohibido, que se trata de una actividad personal infungible, si lo quieren relacionar inclusive con el artículo 4, la forma y la prueba del contrato de trabajo. Entonces, cuando están presentes esos elementos esenciales para que exista un contrato de trabajo, recién podemos nosotros hablar del contrato de trabajo. Bien, acá hemos celebrado un contrato de trabajo, se ha celebrado un contrato entre un trabajador y un empleador, son los dos sujetos de esta relación jurídica que se denomina contrato de trabajo. Este contrato de trabajo ha tenido un desarrollo, según las modalidades de la contratación va a tener o no una continuidad ese vínculo laboral. Y también en algún momento hemos hablado de cómo es la estabilidad en el derecho individual del trabajo y ahora vamos a ver de qué maneras dice la ley del contrato de trabajo que se puede extinguir el contrato de trabajo. Y entonces, como concepto, tenemos que esa extinción representa la decisión, que puede ser de una o de ambas partes, puede ser del trabajador, puede ser del empleador, o puede ser del trabajador y del empleador en forma concurrente, de poner fin a la vinculación laboral que nos une, de poner fin a ese vínculo, esa relación jurídica, que se había iniciado cuando se dieron los elementos esenciales y formamos nuestro contrato de trabajo, y que puede dar o no derecho a las indemnizaciones, que consagra, dice esta definición que yo comparto con ustedes, el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario, en atención a la ausencia de estabilidad absoluta o propia dentro del marco del régimen contractual privado, dependiendo de la causal que genera el motivo extintor. Bien, ahora yo les pregunto, ¿por qué dice esta definición concretamente que puede generar o no, tiene que ver con la forma de extinción claramente, que puede generar la indemnización consagrada en el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario? ¿De qué manera nosotros podemos asociar esto con ese derecho constitucional? Cuéntenme. ¿Dónde vimos nosotros este derecho constitucional? En el artículo 14 bis. En el artículo 14 bis, exactamente, Sol. Ahí está consagrada la protección contra el despido arbitrario.
Bien. ¿Y por qué dice además la definición en atención a la ausencia de estabilidad absoluta o propia dentro de esta relación jurídica del contrato de trabajo? ¿Por qué está diciendo en ausencia de la estabilidad absoluta o propia? ¿Qué clase de estabilidad nosotros tenemos en el contrato de trabajo? Principio de continuidad. Principio de continuidad dice que el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado, salvo que concurran los dos incisos del artículo 90. No está relacionado con el principio de continuidad. ¿Por qué? ¿Por qué la definición sostiene que esa indemnización que proviene, como dice Sol, del artículo 14 bis, que es la protección contra el despido arbitrario, se da en atención a que nosotros no tenemos en el derecho individual del trabajo estabilidad absoluta o estabilidad propia? ¿Con qué lo relacionamos? ¿Con qué lo pueden relacionar ustedes al tema de la estabilidad? ¿Quién tiene estabilidad absoluta o propia dentro de un empleo? Los empleados públicos. Claro, los empleados públicos en el régimen del derecho administrativo. Exactamente. Entonces, como nosotros no estamos en el régimen del empleo público, nosotros estamos en el régimen del empleo privado, que es el derecho individual del trabajo, la estabilidad no es absoluta, sino que es relativa o impropia por oposición a lo que dice en la definición absoluta o propia. Por eso es que como nuestro trabajador dentro del régimen del contrato de trabajo no tiene estabilidad absoluta o propia, tiene una estabilidad relativa o impropia, es que el contrato de trabajo se puede extinguir. Esa es la razón de ser de este instituto de la extinción. Bien, ¿cuáles son las características de la extinción del contrato de trabajo en nuestro régimen legal? Fíjense, las causales de extinción están reguladas por la ley de contrato de trabajo o algunas otras legislaciones que vamos a ver en estas filminas en forma expresa, en forma precisa. Por lo tanto, las partes, o sea, los sujetos, empleador, trabajador, no pueden crear otras causales diferentes a las que están consagradas en texto expreso. Tenemos en principio un régimen de renuncia libre y de despido libre indemnizado. El trabajador, dentro de lo que menciona la ley de contrato de trabajo, en el marco normativo, puede expresar libremente, y nos estamos refiriendo a la esfera de libertad para que el trabajador pueda renunciar. Ya vamos a ver cuál es el marco jurídico para que se pueda expresar esa renuncia. Y también, justamente porque tenemos la posibilidad de indemnizar a los trabajadores, el empleador puede despedirlo. Despido libre, pero indemnizado. Y justamente, bueno, una de las excepciones al despido libre indemnizado se consagra en el caso de los trabajadores que gozan de la tutela sindical prevista en la 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador cuando se trata de la extinción del contrato de trabajo? Hablamos de pago de los saberes y otros beneficios pendientes, es decir, el empleador debe pagar al trabajador su remuneración hasta el día de la extinción, con los adicionales que correspondan, con las asignaciones familiares que correspondan, la porción del SAC también que le corresponde al trabajador y otros beneficios que éste pudiera percibir como premios, horas extras, comisiones, participación de las utilidades, aun cuando no sea el tiempo normal de su liquidación. Nosotros sabemos que para que pueda un trabajador percibir el SAC, tiene que transcurrir en principio la mitad del semestre. Bueno, en este caso, claramente, si la extinción se da antes de la mitad del semestre, lo mismo tiene derecho ese trabajador a cobrar el SAC. En ese caso va a ser proporcional y lo que es liquidación de indemnizaciones y de preaviso, eso lo vamos a ver en la clase que viene con el contador Alanis. Bueno, además tiene, por supuesto, en cabeza del empleador la obligación de pagar las indemnizaciones. Si la causal en que se funda la extinción prevé el pago de indemnizaciones, tiene que ser abonada por el empleador. Y en el caso de los despidos incausados, también corresponde el pago de las indemnizaciones por falta de preaviso, sustitutiva o integrativa del mes de despido, que son
todas las indemnizaciones previstas en la ley de contrato de trabajo. También el trabajador tiene derecho a que se le indemnice por la porción de vacaciones no gozadas, porque si bien nosotros hemos visto en la ley de contrato de trabajo, cuando ustedes estudiaron jornada de trabajo, que las vacaciones no son compensables en dinero, esta sería la única ocasión o la única excepción a esa regla, que se pagan cuando se extingue el contrato de trabajo. ¿Qué otras obligaciones tiene el empleador? El empleador tiene que entregar, sin necesidad de que el trabajador lo intime, porque es una obligación. Él sabe que cuando extingue el contrato de trabajo tiene que estar en condiciones de extender el certificado del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, que es la certificación de aportes que él vino realizando durante todos los años de servicio, y un certificado de trabajo para que pueda presentar el trabajador frente a futuros empleadores. Y ahora tenemos las causales discriminadas o clasificadas según quién haya operado la extinción. Si la extinción se produce por voluntad de las dos partes, o sea, por voluntad de trabajador y empleador y trabajador, la llamamos a la causal por voluntad concurrente. Esta causal está prevista expresamente en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. De la lectura del 241 nosotros podemos inferir que hay un acuerdo mutuo en forma expresa, que es el que expresamente las partes pactan en presencia del escribano, porque lo pueden hacer por escritura pública o ante autoridad administrativa o judicial, dice la Ley de Contrato de Trabajo. O sea que vamos a llegar al acuerdo mutuo expreso, ambas partes, o nos presentamos en el escribano y hacemos el acuerdo mutuo ahí, o nos vamos al Ministerio del Trabajo y hacemos el acuerdo mutuo ahí, o podríamos recurrir también ante el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, en este caso el Tribunal del Trabajo. Pero también está previsto en la segunda parte del 241 el mutuo acuerdo tácito. ¿Y a qué se llama mutuo acuerdo tácito? Acá tenemos en cuenta la conducta o el comportamiento desplegado por trabajador y empleador. El trabajador que deja de asistir a su puesto de trabajo y deja de cumplir con regularidad, con diligencia, las tareas que le han sido asignadas, pero por otro lado también está el comportamiento del empleador, que no intima a ese trabajador a presentarse a trabajar. El comportamiento del empleador de no constituir en mora para configurar otra causal que sería el abandono de trabajo. Acá ninguna de las dos partes hace absolutamente nada. Uno no asiste, pero el otro tampoco intima, y entonces se configura el mutuo acuerdo tácito en el contrato de trabajo. Luego también tenemos estas causales que hemos estudiado al ver modalidades del contrato de trabajo, cuando nosotros las clasificamos y decíamos que los contratos se clasifican teniendo en cuenta el plazo o el tiempo de su duración, que puede ser una de las variables que nosotros tenemos en cuenta para clasificar, porque la otra variable puede ser el número de personas. Claramente son dos variables diferentes, con el número de personas hay uno solo, contrato de trabajo por grupo, y teniendo en cuenta el tiempo, el plazo de su duración, vamos a tener los contratos de trabajo de tiempo indeterminado, los contratos de trabajo de plazo determinado, de plazo indeterminado y de plazo determinado. De plazo indeterminado, acuérdense, siempre ustedes clasifican mal en todos los exámenes, cometen los mismos errores y lo siguen cometiendo en los parciales. Los de plazo indeterminado van a tener, sin duda, el de tiempo indeterminado propiamente dicho, porque ahí justamente va a encajar esta modalidad. Y también está el contrato de trabajo a prueba, y también está, y que siempre lo ponen de este otro lado, y yo es como que hago como dos columnas, por eso muevo la mano así, está el contrato de trabajo de temporada. Y el de tiempo parcial, porque ustedes lo pueden celebrar bajo la modalidad de indeterminado o el de determinado. Bien, ahora vamos a las modalidades de contrato de trabajo de plazo determinado. Y ahí que encontramos el de plazo fijo, que lo establece el artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y entonces el contrato de trabajo de plazo fijo se puede extinguir, como dice la ley, o antes del vencimiento del plazo o con el vencimiento del plazo.
Y eso que ustedes vieron en la unidad 2, entonces lo traemos acá, a esta unidad, y con esto podemos terminar de armar este rompecabezas, es decir, que en el caso del contrato de trabajo de plazo fijo, si la extinción se produce antes del vencimiento del plazo, el contratado por 5 años, plazo máximo del contrato a plazo fijo, lo extingo a los 2 años, yo estoy extinguiendo ese contrato de plazo fijo antes del vencimiento del plazo, pero ojo acá, con el contrato a plazo fijo, no se olviden de la naturaleza jurídica del preaviso. Yo, a pesar de que hice por 5 años, yo tengo la obligación de preavisar, como dice la ley de contrato de trabajo, con un preaviso de no menos de un mes y no más de 2 meses de anticipación, porque si yo no preaviso, yo estoy consintiendo que se convierte en un contrato de tiempo indeterminado, es decir, se produce la novación subjetiva de la figura contractual. Bien, vamos a la extinción del contrato a plazo fijo antes del vencimiento del plazo. Yo lo contraté por 5 años, se lo extingo a los 2 años. ¿Qué tengo que pagar como empleador? Yo tengo que pagar las indemnizaciones que corresponden por extinción del contrato de trabajo, que lo vamos a ver la clase que viene, el 245, más la de daño y perjuicio del derecho civil. Ahora bien, esa era la extinción antes del vencimiento del plazo. Con el vencimiento del plazo, que es la otra posibilidad que nos da el contrato a plazo fijo, la ley del contrato de trabajo dice que si el contrato está íntegramente cumplido, mediando preaviso, porque si no yo estoy admitiendo que se convierte en uno de tiempo indeterminado, nos remite el artículo 250 que fija como requisito para percibir una indemnización que ese contrato se haya cumplido por lo menos por el plazo de 1 año. Y en ese caso le corresponde una indemnización del artículo 247. La indemnización del 247, se la voy a adelantar, el contador Arangui les va a contar en la próxima clase, es el 50% de la base de cálculo del 245. Y respecto del contrato de trabajo eventual, que también vamos a analizar su extinción. Profe, acá, sí. ¿me Sí, puede escucho. explicar de nuevo eso, lo que dijo anteriormente? ¿Qué parte, Guillermo? O sea, cuando- ¿La extinción del contrato de trabajo a plazo fijo? Sí, cuando se emite el preaviso y el contrato está cumplido, ¿igual le tengo que pagar indemnización? Sí, siempre y cuando la antigüedad del contrato sea igual a o mayor a 1 año. Si es menor, no pago la indemnización del 247, que es el 50% del 245. Yo tengo un contrato de 1 año cumplido, cumplo con el preaviso al trabajador y tengo que pagar indemnización. ¿Qué indemnización pago según la ley de contrato de trabajo? La del 247. ¿Cuál es la del 247? Es el 50% de la base de cálculo del artículo 245, que es la indemnización completa. Así es, lo dice la ley de contrato de trabajo. De modo que si tu trabajador, acuérdense que lo que dice el artículo 90, inciso A y B, o sea, yo para celebrar un contrato de trabajo a plazo fijo, en principio estamos hablando de una excepción al principio de continuidad. El contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado, dice el artículo 90. Entonces, para que se dé esa excepción, yo tengo que cumplir con los 2 incisos del artículo 90. Que las actividades objetivamente apreciadas sí lo autoricen a la celebración de este contrato, ¿verdad? Y que se realice en forma expresa y por escrito. Si la actividad apreciada objetivamente me permite a mí celebrar un contrato de plazo fijo, el plazo va a surgir de esa actividad. Va a ser de 1 mes, de 2 meses, de 9 meses, vos no pagás indemnización. Si vos lo contratás para que la duración sea de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 5 años, que es el plazo máximo, le pagás indemnización cuando se extingue con el vencimiento del plazo, pero la indemnización es la del 247 de la ley de contrato de trabajo. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué te porque cuál fue tu duda? ¿A vos te parece que le corresponde o que no le corresponde? ¿Vos cuestionarías la norma? Si está todo cumplido, yo creería que Claro. no. A vos lo que te hace ruido es que si está cumplido el plazo, Sí. que si yo lo preavisé, ¿por qué la ley de contrato de trabajo establece además una indemnización para ese trabajador?
Sí, yo me imagino que Sí, ese debe ser el objetivo de tu pregunta. sí, Pensemos tenía en el duda, pensé principio, que ¿cómo? había interpretado mal, pensé que había interpretado mal. Ah, claro. Y pensemos que la ley de contrato de trabajo se basa en el principio protectorio, ¿no? Esto que proteger al trabajador, que es la parte económicamente más débil de la relación laboral. Y que aún cuando habíamos visto en la definición que la protección contra el despido arbitrario, consagrado en el artículo 14 bis, ¿qué implica el despido para un trabajador? Volver a un mercado de trabajo con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, un mercado de trabajo que cada vez está un poco más reducido y que según la edad del trabajador le va a costar conseguir un nuevo puesto de trabajo, que además ese trabajador muchas veces tiene esos sostén de familia. Entonces, todo eso vos podés pensar que ha sumado para que la ley resuelva que un trabajador que ha cumplido con un año en un contrato a plazo fijo, la ley decida protegerlo con una indemnización reducida, porque no es la de 245, pero se le paga indemnización. Bien. Respecto al contrato de trabajo Ceci, eventual, si me deja aportar un toque, sí, por supuesto. Aporte. aporto una visión sobre el particular. Sí, Tengamos en cuenta que el contrato por antonomasia que regula la ley de contrato de trabajo es por tiempo indeterminado. Y la base de cálculo es, frente a la ruptura de ese contrato, de manera ilegítima o ilegal, ya sea por un despido directo o por un despido indirecto, es un mes de sueldo, o sea, una indemnización equivalente a una mejor remuneración normal y habitual por año de servicio o fracción mayor a 3 meses. ¿Por qué se establece una indemnización en el contrato a plazo fijo? Porque ya de por sí es una modalidad contractual de excepción, y lo que intentó el legislador es equiparar la situación. Es decir, che, si vos trabajaste un año a plazo fijo y se rompe, algo de indemnización tenés que cobrar para tratar de equiparar a ambas situaciones. Por eso ya a menos de un año dice, no, listo, acá no, pero de un año en adelante trata de equiparar, porque además, la verdad, en la práctica, un plazo fijo mayor a un año es bastante loco, digamos, son generalmente claro, situaciones fraudulentas. son tal cual. Van ahí, ¿no? Además, la mayoría, porque uno de los requisitos fundamentales es que tiene que establecerse por qué se contrató a plazo fijo y se tiene que fundamentar. Imagínense qué plazo fijo es mayor a un año. Que de última, digamos, la licencia más larga que tiene la ley legalmente establecida es la de un año por enfermedad inculpable. Tal cual, 12 meses. Todo eso se junta para decir, por eso es que se establece una indemnización para tratar de equiparar a trabajadores iguales, porque ustedes imagínense, dos administrativos contables que trabajen en una empresa de transporte, uno con plazo fijo y otro sin plazo fijo, los despiden a los dos al año, uno cobra una indemnización y el otro no cobraría nada. Claro. Entraríamos ya en otros problemas ya de inconstitucionalidad. Pero un poco es eso. Además de que la ley siempre va a buscar que no se contrate a plazo fijo. Busca desalentar esas modalidades contractuales porque busca la contratación por tiempo indeterminado. Claro, la continuidad, y por eso es figura de excepción exactamente del principio de continuidad. Y luego tenemos la extinción en el contrato de trabajo eventual, según el artículo 73 de la Ley Nacional de Empleo, no existe la obligación de preavisar y tampoco procede indemnización alguna cuando la relación se extingue con motivo de la finalización de la obra o la tarea asignada por la cual se realizó este contrato de trabajo. Bien, vamos a la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador. Fíjense acá, también tenemos una excepción a un principio del derecho del trabajo, que habla de la renuncia al puesto de trabajo en este caso. Y entonces, ¿a qué principio del derecho del trabajo estamos diciendo que es excepción esta renuncia del contrato de trabajo? Al principio de irrenunciabilidad. Exactamente son. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, dijimos nosotros en la unidad 1. Pero acá, que la ley de contrato de trabajo prevé
en el caso del contrato de trabajo, que el trabajador puede renunciar. Entonces, evidentemente se trata de una excepción, pero para que la renuncia sea válida, ojo que no se trata de cualquier renuncia. Un trabajador no puede renunciar por mail, por WhatsApp, por llamada, por teléfono. No es tan sencillo el acto de la renuncia, es un acto formal. La renuncia debe ser comunicada por escrito y debe ser realizada o en la oficina de correos, que es lo más usual, o ante la autoridad administrativa del trabajo. Por supuesto que queda fuera de discusión que debe ser libre y voluntaria, aunque nosotros en el derecho del trabajo vemos que uno de los fraudes también tiene que ver cuando los empleadores hacen firmar a los trabajadores o los obligan a mandar el telegrama de renuncia a cambio de algo, o les hacen firmar renuncia que ellos no están dispuestos a concederla, pero bueno, después tendrán que llegar a juicio. Pero la renuncia expresada por un trabajador para que sea válida debe ser expresada en forma libre y voluntaria. ¿Cómo lo hacemos usualmente? A través del telegrama laboral, nos vamos al correo argentino. El correo argentino tiene a disposición de los trabajadores y trabajadoras unos telegramas que son hasta 40 palabras, más de 40 palabras, y son gratuitos para que el trabajador exprese su renuncia, cumpla con el artículo 240 y la única condición, digamos, el único requisito que el trabajador, por supuesto, que comparece personalmente y tiene que acreditar su identidad. Porque estamos en presencia de una excepción al principio de irrenunciabilidad de los derechos. Es decir, no hay renuncia que no sea formal. La renuncia, y sobre todo, no tanto para el trabajador es una tranquilidad, yo me voy a la oficina de correo, completo el formulario, se lo entrego, es gratuito, acuérdense del principio de gratuidad de los procedimientos administrativos y judiciales, pero sobre todo, cuando está expresada de forma libre y voluntaria, es una tranquilidad para el empleado. ¿O no, contadora Lani? Entonces va a formar parte del legajo de ese trabajador y el empleador tendrá que liquidarle todo lo que esté pendiente, pero acá no hay posibilidad después que se diga y que diga, no, yo en realidad lo quise renunciar, lo que pasó, ya está, le expresó en forma libre y voluntaria, hizo el telegrama obrero, concurrió a la oficina, acreditó su identidad, yo empleador la recibo, la guardo en mi legajo y a otra cosa mariposa. Bien. Algunos problemas que tenemos es en los tiempos del correo y algunos problemas con los domicilios para las entregas. Bueno, ese es todo un tema, el del domicilio, ¿no? El tema del domicilio tiene que ver con el legajo del trabajador. A ver, yo empleador tengo que tener, yo contrato a un trabajador, le armo el legajo, ¿no es cierto? En el legajo tengo que el trabajador me acompañó, bueno, seguramente la fotocopia del DNI, pero yo ya sé que nosotros podemos haber modificado nuestro domicilio, haber ido al correo, hizo la modificación, pero no concurrimos al empleador a actualizar ese dato. Es muy importante que el empleador actualice, exija a los trabajadores que actualicen sus datos, sobre todo, como dice el contador Anea, los efectos de la notificación. Ahí se prendió la cámara del doctor García. Sin querer apagué todo recién. Por eso me dice. Sí, con el tema de las comunicaciones, yo llevo 14 años ejerciendo la abogacía y cambió el criterio. El criterio cuando yo empecé otrora a ejercer, año 2008, era recepticio 100%. O sea, era responsabilidad de quien enviaba el telegrama, que se notifique. Es más, en ese momento, ¿cuál era el asesoramiento más firme que se le hacía a los empleadores? Andá con un escribano y dejáselo en la casa. A lo largo de los años, volvemos a los anteojitos, poniéndonos la anteojera de los principios y del deber genérico de buena fe que tienen que tener ambas partes en la interpretación, en la ejecución y en la extinción del contrato de trabajo, muchos tribunales entienden que es obligación del trabajador tener actualizado el domicilio y que si por una mala
jugada del trabajador y de mala fe no actualizó su domicilio, se tiene por debidamente notificada la notificación que tenga que emitir el empleador al domicilio que tenga registrado en el legajo. Por eso incluso se recomienda que en el legajo te pongan las calles laterales, digamos, que se haga hasta el gráfico. Claro, como un gráfico. Es un Eso fue cambiando porque antes era un no rotundo, es recipticio 100%. Claro. Con el largo de los años se fue mutando un poco en aplicación del principio de buena fe, pero lo mismo termina siendo un riesgo para el empleador. Totalmente. Yo sigo recomendando que se utilice escribano público para tener absoluta certeza. Pero, digamos, como contrapartida, es muy importante que los empleados sepamos que tenemos que tener actualizado nuestro legajo y que el domicilio que tengamos sea el domicilio real. ¿Para qué? Para que no se nos repute mala fe al momento de no querer recibir una comunicación. Perfecto. Por lo tanto, el principio de buena fe, qué importante que es a la hora de la notificación. Fíjense de nuevo cómo los principios impactan en estas cuestiones prácticas de cómo ustedes, cuando sean contadores en ejercicio de su profesión o los licenciados de administración de empresas ante una duda, ya tienen alguna respuesta hasta que llegue el asesor jurídico. Guille, ¿vos tenías algo para aportar? Me quedó una cosa dando vuelta. Por voluntad del concurrente de las partes, el tácito. Sí. ¿Ustedes tienen previsto algún tiempo mínimo o algo? Porque ahí se plantea una cuestión de que como estamos obligados a informar una baja en el sistema de AFIP, cuando es tácito, claro. ¿Cuándo termina el contrato? Claro. O sea, lo que pasa es que la pregunta del millón es, yo empleador, tal cual, y la respuesta capaz que va por lo de la AFIP. Yo empleador sé que un trabajador tiene el plazo de prescripción de las acciones laborales de 2 años. Entonces, ¿yo qué hago empleador? Dejo que transcurran los 2 años, pero lo tengo que tener dado de alta en la AFIP. Y a mí eso, salvo que yo informe que el trabajador dejó de concurrir, la AFIP va a notar alguna inconsistencia porque va a decir, este trabajador está registrado, pero de acá dejó de haber movimiento. Para mí, el tácito es claramente esa situación. Yo creo que tiene que ser también un empleador diligente. Inmediatamente tiene la norma de la extinción por abandono de trabajo. Entonces, yo prefiero intimar en el plazo que la modalidad lo admita para que concurra a su puesto de trabajo, sino configurar el abandono de trabajo. No sé qué opina José. Yo con el tácito, digamos, depende de la estrategia. Hay veces que no sirve para mí intimarlo para que vuelva. Más cuando la situación está medio tensa. Claro, es que sí ha sido muy Entonces, yo la verdad dejo pasar 30 a 60 días como máximo. No hay duda que si a los 60 días no hubo comunicación entre ambas partes, hubo un abandono tácito de la relación laboral. ¿Quién puede estar 60 días sin ir a trabajar? ¿Y quién puede estar 60 días sin percibir su remuneración? ¿Y cómo? Y ahí le das de baja en la AFIP. En la AFIP se le da de baja por, si querés, renuncia. No sé si tienen, o incluso lo podés dar por el código de mutuo consentimiento, porque tiene exactamente los mismos efectos. Tal cual. La AFIP no te pide el documento cómo se dio de baja, simplemente te pide el código. Te pide la fecha y la causal. Por eso, la fecha y la causal. Yo, dependiendo del caso práctico, obviamente 15 días no es un plazo razonable. Ahora, 30 días me luce más razonable, 45 aún más, 60 totalmente razonable. Que lo das por extinguido y le das. Que lo doy por extinguido directamente, chao, se va de baja y listo, digamos. Esa es la lógica. Y cuando vienen del otro lado los trabajadores, ¿qué hago? Siempre les digo lo mismo, cuando vienen, porque pasa, que me dijo que me iba a pagar y que no me paga y que no me mandó y que habíamos dicho que no me iba, porque ese es el juego muchas veces. Claro. Listo, anda, listo, rompemos la relación, nos llevamos mal, Guille, no podemos trabajar más juntos, listo. Yo te voy a pagar
tanta plata, pero no tengo ahora, así que te la voy a pagar y se viene el peloteo, que no tengo, que la semana que viene, y sin querer pasa cierto tiempo. Entonces, cuando me toca asesorar al trabajador, que le digo, mira, intimemos, a ver qué responden. Porque obviamente después no se puede cambiar la base fáctica, digamos. Entonces, claro. si yo intimo... Y ahí cortas el tácito. Claro, pero si me contesta con un tácito, empiezo a controlar el plazo. Y de última, que nunca me pasó que me conteste con tácito. Yo sí contesté con tácito. Claro, Digamos, asesorando al empleador. Yo sí hice tácito, digamos, pero no me pasó. Pero ahí empezás, de última, si te contesta con un tácito, recontestás y qué principio aplicaríamos. Con esto que yo le decía de ida y vuelta, que ya te pago, que no te pago, que sí te pago. Continuidad. ¿Qué otro? Primacía de la realidad. Entonces, yo al juez, ¿qué le tengo que demostrar? Che, yo no abandoné la relación laboral. A mí me prometieron que me iban a dar algo que no me lo dieron. Pero lo tenés que contestar. Lo tenés que contestar por... Todo esto se plantea en las comunicaciones previas. Por eso las comunicaciones previas son... ¿Cuál es el problema? El problema que se da en esto y en la práctica también es una duda existencial a veces. ¿Contesto o no contesto? Claro. Si no contesto, dejo libre al contestar demanda. Porque yo no planteé base fáctica. De última tengo una presunción en mi contra. Claro, Esa es otra estrategia a veces a plantear. Eso para el que es demandado es fundamental. Exactamente. ¿Contesto o no contesto? Esa es la tarea del abogado. Esa es la tarea del abogado. El abogado es el que tiene que plantear la estrategia. Totalmente de acuerdo. Vamos a caminar por este lado, vamos a caminar por este lado, vamos a caminar por este lado. Los riesgos son estos, los beneficios son estos. Y el que decide es el cliente, eso yo lo digo siempre. Pero ¿qué pasa? Todo lo que uno tenga que decir, lo tiene que plantear en las comunicaciones previas. Exacto. Pero pues el tácito para mí es 30, 60, 90 ni hablar, pero 30, 60 estamos ya. 30 es medio cortina, pero 60 ya estamos en un plazo razonable. Vuelvo a lo mismo, por una cuestión lógica. ¿En qué cabeza puede faltar 60 días a trabajar y creer que está todo normal? Claro. También volvemos a la primacía de la realidad. Ahí, se abandonó el contrato de trabajo, 60 días sin laburar. 2 meses sin cobrar remuneración. Y sin cobrar, y sin prestar servicio, además. Claro. Ese es el criterio que yo utilizo. Perfecto, gracias. Genial, muchas gracias. Gracias, Guille. Bien, y ahora tenemos entonces el abandono del contrato de trabajo como causal de extinción. ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo en el artículo 244? El abandono de trabajo como acto de incumplimiento del trabajador, solo se configurará previa constitución en mora mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegra el trabajo por el plazo que imponga las modalidades que resulten en cada caso. Entonces, el abandono de trabajo o abandono o renuncia requiere la existencia de un elemento objetivo, que es la ausencia del trabajador a su puesto de trabajo, y de un elemento subjetivo, que es la decisión del propio trabajador de no concurrir a prestar tareas sin justificar esas ausencias. El famoso affectio abandonis. Bien. Y por otro lado, también requiere que el empleador cumpla con esa carga que dice la norma tiene que constituir en mora, o sea que tiene que intimar al trabajador mediante notificación fehaciente para que se reintegre a cumplir su tarea dentro del plazo que lo imponga la modalidad. O sea que eso es decisión del empleador el plazo. Ahí con el tema del plazo, yo creo que estamos entre las 24 y las 48 horas como mucho, como muy extenso. O sea, 24 el mínimo, el 48 el máximo para decir presente a su puesto de trabajo bajo apercibimiento. Ahí sí le hacemos en la comunicación escrita el apercibimiento, que si no se presenta en el plazo, nosotros como empleadores vamos a considerar que se extingue el contrato de trabajo por cumplimiento de esta causal del abandono del artículo 244. Y yo inclusive pensaría en hacerle, cuando se cumple ese plazo, una nueva notificación por escrito donde diga: doy por extinguido contrato de trabajo, a disposición, certificación de servicio, aporte, liquidación de haberes, y con eso yo ya quedo a resguardo. Siempre hay que constituirlo al despido. Una vez que se lo intima, bajo apercibimiento de abandono de tarea, después se hace efectivo el apercibimiento y se constituye el despido.
Lo que le digo a esto es muy importante, me pasó en un caso práctico, se lo cuento porque es muy gracioso. Sí, sí, sí. Mandan, yo intimo por indebida registración, yo asesoraba al trabajador. Intimo por indebida registración, cuando le llega el telegrama de indebida registración, ese mismo día intiman por carta documento a que se reintegre a su puesto de trabajo y niegan la indebida registración. Al día siguiente, mandan el abandono del trabajo. Obviamente, además se constituyó por otra forma, pero era una locura. Que le pongo en las comunicaciones previas, se verá la mala fe con la que actúa la empleadora, ya que me intima el 23 de agosto para que el 24 de agosto para que concluya a trabajar y el 25 constituye el despido. Vuelvo acá a una cuestión de buena fe. Se tiene que tener en cuenta esto y el juez debe analizar toda esta circunstancia, porque como uno actuó en la relación laboral es como también se va a evaluar toda la situación laboral en general. Es muy importante respetar el plazo. Yo, como costumbre, utilizo las 48 horas siempre. Nunca lo hago por 24. Bien. Siempre por 48. Pero por 24 entra también tranquilamente porque la ley no establece un plazo. Un plazo máximo para el empleador. En la de las 48 horas sí lo establece para el trabajador, para intimar al empleador en el artículo 57. 57, sí, si no me equivoco también es 57. Pero yo utilizo el mismo plazo para ambos. Bien, el mismo criterio para el empleador. Perfecto. Bien, ahora tenemos la causal de extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador y en este caso se llama despido indirecto y está previsto en el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. Acá claramente la ley nos presenta un instituto que es bastante novedoso en el derecho del trabajo que tiene que ver con la injuria laboral, que es básicamente la violación de los deberes de conducta y de comportamiento, todas esas obligaciones que nosotros habíamos visto en la unidad 2 que tiene que tener el empleador respecto al trabajador. La violación de los deberes de conducta puede dar lugar al despido indirecto, puede configurar una injuria que sea de tal entidad, de tal gravedad, que autorice al trabajador a provocar su propio despido. Ahora, son cuestiones de hecho que en definitiva las va a ponderar el juzgador, el juez, en última instancia, el que va a verificar cuando esto se lleva a juicio, si se configuró una injuria de tal gravedad que no permite la consecución del vínculo laboral. Si se considera que existe justa causa, el trabajador no tiene derecho a indemnización, porque en principio nosotros, esto también creo que tiene que ver con el principio de buena fe, volvemos a esto, o sea, lo que vamos a tratar de preservar siempre es la continuidad del vínculo laboral. En el tema de injurias, podríamos escribir varios libros porque juicios laborales en tribunales a cientos de miles cuando los trabajadores consideran que han sido injuriados por un comportamiento del empleador que autoriza a que se pueda extinguir el vínculo laboral. Los más usuales son justamente la falta de pago de la remuneración, porque una de las principales obligaciones del empleador es pagar la remuneración, así como la dación de trabajo, que también puede configurar una injuria de tal gravedad que impida la consecución del vínculo laboral. Pero siempre tengamos en cuenta que lo que se tiene que hacer en el contrato de trabajo es respetar el principio de continuidad, que la fuente de ingreso de ese trabajador es la principal fuente de ingreso, es su única fuente de ingreso, que es la que le permite sostenerse a sí mismo y a su familia. Ese es el valor alimentario de la remuneración. Luego tenemos como causal de la extinción del contrato de trabajo, y esto lo vamos a analizar en la unidad que viene, pero yo ya se los adelanto, la opción de la trabajadora que cuando vence el plazo de una licencia especial que goza la trabajadora que ha sido mamá, estamos en el régimen de la protección protección de la maternidad. La trabajadora tiene que acreditar, por supuesto, con un certificado médico, la fecha probable de parto y su estado de gravidez. Una vez que acredita eso, comienza a correr la protección a la maternidad de la Ley de Contrato de Trabajo. Entre otras cosas, tiene una licencia de 90 días, 45 días antes, 45 días después del parto,
Vencido ese plazo, la trabajadora podría acogerse al estado de excedencia, que es una licencia sin goce de haberes, que tiene como plazo mínimo 3 meses y plazo máximo de 6 meses, y que dice el artículo 186, si la mujer no se reincorpora a su empleo luego de vencido de los plazos de la licencia por maternidad o no comunicar a su empleador dentro de las 48 horas anteriores a la finalización de los mismos que se acoge al estado de excedencia, se entenderá que opta por la percepción de una compensación establecida en el inciso B del artículo 183. ¿Y en qué consiste esa compensación económica? Es el 25% de la remuneración de la trabajadora calculada con la base de cálculo del artículo 245 por cada año de servicio, la que no podrá exceder un salario mínimo vital por año de servicio, fracción mayor de 3 meses. Es decir, fíjense, mire cómo es el sistema de protección de la ley de contrato de trabajo, que estamos ante una posibilidad que sea la propia trabajadora que extingue su contrato de trabajo, y no dice que lo extingue, dice va a rescindir el contrato de trabajo, la norma, pero esa rescisión del contrato de trabajo trae aparejada para esa trabajadora una compensación económica. ¿Y de cuánto es esa compensación económica? El artículo se encarga de decir el 25% por año de servicio con la base del 245. O sea que esta trabajadora que ha sido mamá, que ha gozado toda la protección de la ley, cuando decide por la compensación, además se va con un 25% por cada año de servicio a cuidar a su bebé. ¿Vos, Guilla, has tenido que calcular compensaciones de este tenor en el estudio? No, la verdad que de este caso no he tenido ninguno. Lo más normal y lo que ha pasado siempre es que al finalizar la licencia de los 90 días el reintegro es pleno. De hecho, ni siquiera el acogimiento a la excedencia. Tampoco estaba de excedencia. No, porque quedan literalmente al aire, no cobran nada por ANSES y no cobran remuneración del empleador, más que solucione un problema, me parece. Sí, bien. Salvo que tuviese otro reparo, otro ingreso familiar. Y que, bueno, la situación en particular de la criatura también amerite que ella, a ese caso extremo, decida optar por la excedencia. Exactamente. Sin goce de haberes y quedándose en su casa. ¿Vos, José, tuviste? A mí me tocó un caso, sí. Me tocó un caso de excedencia y de aplicación del 25%. Ah, qué bueno. Una trabajadora que, quería quedarse con su hija. Estudiante de ciencia económica. No sé si se recibió al final, pero no era de acá, de esta casa. Una clienta mía de años me consultó y me dice, ¿qué hago? No quiero volver a trabajar. Bueno, listo, acogete al beneficio. Mandame un telegrama diciendo que te acoges al beneficio y que reclamas que te paguen el 25% y chao. Bien. Finalizada la excedencia, digamos. Y fue así, te pagaron el 25%. Se puso re loco el abogado a la contraria. A ver, yo no intervine porque además lo hice de buena onda porque no cobraba honorario ni nada. El conflicto era de esas trabajadoras que ya vivan al estudio ni nada. Entonces, el que le contestó, el abogado, ¿viste? No sé qué. Se dio por ofendido. No, pero estaba como muy precavido porque era una situación muy rara. Claro. Pero está prevista en la norma, o sea. Claro, pero era una situación re rara, digamos, porque en la práctica, imagínate, allí que tiene un montón de clientes, no me tocó nunca, a mí una sola vez me tocó. Bien, entonces, bueno. Me acuerdo que contestó re largo el abogado y yo le contesto, che, queremos irnos, ¿viste? O sea, dame el 25% y me voy. Apliquemos la norma. Claro, apliquemos la norma, pagar el 25% y ya está, digamos. Pero bueno, el miedo al abogado lo entiendo, porque si llega a romper mal el vínculo, empieza todo el tema del pago en exceso y todas las cosas, digamos. Claro, tal cual. Pero sí me tocó una sola vez. Bien. Sol levantó la mano. Sol, sí. Profe, yo tengo una duda. Si no comunica a la trabajadora que no quiere volver, digamos, a trabajar, igual puede percibir la indemnización del 25%. Es que la trabajadora justamente tiene que comunicar que no va a volver a trabajar. Vos decís una especie de abandono. Claro, si no comunica nada y decide abandonar y entiende que ha optado por la compensación. Ah, perfecto. Bien. Vamos al despido, a la causal de despido
de extinción del contrato de trabajo por voluntad del empleador. Y acá tenemos el despido sin causa o el despido ad nutum, que está previsto en el artículo 245, que es lo que nosotros vimos al comienzo cuando hablamos de la protección constitucional del despido arbitrario, de esto de que nosotros no tenemos estabilidad absoluta o propia en el derecho del trabajo. ¿Esto qué significa? Básicamente, que el empleador puede despedir al trabajador en cualquier momento del desarrollo del contrato de trabajo y sin causa, porque no tiene ni siquiera que esgrimir la causa por la cual lo está despidiendo. Entonces, cuando el empleador no expresa los motivos que llevaron a su decisión a romper ese contrato de trabajo, o si los ha expresado, pero estos no han sido acreditados en el juicio laboral que se pudieran plantear, porque yo puedo decirle al trabajador, está despedido por tal causal, el trabajador me lleva a juicio, no se acreditó la causal, ahí va a cambiar la situación de ese empleador, porque el juez puede entender que no se han cumplido los requisitos y lo puede condenar a pagar una indemnización, porque es una posibilidad también que está en la ley. En el caso del despido sin causa, el empleador debe abonar una indemnización por antigüedad que es calculada sobre la base del artículo 245, más la indemnización sustitutiva de preaviso si no lo hubiera otorgado y la integración de medio de despido si correspondiera. Todas estas bases de cálculo las vamos a ver en la clase que viene cuando veamos la parte práctica. Y luego tenemos como posibilidad dentro de la voluntad del empleador, que es el que va a configurar la extinción del contrato de trabajo, un despido con causa. En este caso, lo dispone el empleador también porque se ha configurado un incumplimiento grave y reiterado por parte del trabajador de las obligaciones que tiene a su cargo. Y aquí yo les traigo como, por ejemplo, inasistencia reiterada, desobediencia a las instrucciones del empleador, que tiene la facultad de dirigir y de organizar la empresa, falta de respeto a los superiores y compañeros de trabajo, producir daños graves a instrumentar los bienes de la empresa, falta de voluntad de trabajar, infidelidad cuando se divulgan secretos o procedimientos de la empresa. Acá la causa tiene que estar acreditada. Y por esto es importante lo que menciona el doctor García, ¿no? Esa comunicación epistolar que se da cuando el empleador quiere configurar el despido con causa. Esa es la parte, esas comunicaciones donde le imputa la causa, le imputa la situación en la que se ha configurado la causa para el despido, es muy importante porque nosotros sabemos que después de eso no se puede modificar. Luego tenemos, por voluntad del empleador, tenemos una protección especial en el capítulo de trabajo de mujeres, cuando se trata de la protección de la maternidad, que yo les mencionaba hace un rato, en este caso la indemnización, la mujer tiene una protección que la cubre 7 meses y medio antes del parto, 7 meses y medio posteriores al parto. Y dice la ley de contrato de trabajo que si el despido se produjera 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después y el empleado no pudiera acreditar una causa, porque si no tendríamos despido con causa, se entiende que ha sido un despido incausado y en ese caso le corresponde a la mujer una indemnización agravada. ¿Esto qué significa? Que a la del 245 se le suma un año de remuneraciones más SAC, es decir, 13 sueldos. Y en el mismo sentido, dice la ley de contrato de trabajo, la protección respecto del matrimonio, en este caso también, los plazos de protección son diferentes, son 3 meses antes, 6 meses después, que se hubiese realizado el acto formal de matrimonio en la oficina del registro civil y que tengan el acta de matrimonio. Le corresponde también, si es despedida, en esos plazos especiales de protección y el empleado no puede acreditar una causa que ha sido por causa de matrimonio, y también le corresponde la misma indemnización agravada que le habíamos pagado si hubiéramos despedido a una mujer embarazada. En el caso del dirigente sindical, que está previsto la tutela que reciben los dirigentes sindicales en la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, que lo protege durante todo el plazo del mandato y un año. ¿Y qué pasa si lo despedimos
al dirigente sindical tendremos que pagarle todos los salarios que faltan para cumplir el mandato y la indemnización, y un año de remuneración. Luego tenemos la extinción del contrato de trabajo por transferencia del establecimiento, que está previsto en el artículo 226 de la Ley de Contrato de Trabajo, y acá se da siempre que se configuren las causales que están previstas en la norma, por cambio de objeto, por alteración de las funciones o cargos, o por disminución de la responsabilidad patrimonial de quien va a recibir la empresa. Y después también tenemos la causal de cuando se produce la cesión del personal de un empleador a otro empleador, según lo menciona el artículo 229. Ahora tenemos causales que son ajenas a la voluntad de las partes. Es decir, no han intervenido ni la voluntad del empleador ni la voluntad del trabajador. ¿Y cuáles son estas causales? Por un lado está la muerte del empleador, según lo menciona el artículo 249 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que cuando las condiciones personales o legales, la actividad profesional u otras circunstancias hayan sido causas determinantes de la relación laboral y sin las cuales ésta no podía proseguir, en este caso se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador y le corresponde percibir al trabajador una indemnización prevista en el artículo 247, que como ya se los mencionamos, es la mitad del 245. ¿Y qué pasa si se muere el trabajador? El artículo 248 también prevé cómo va a ser la indemnización en caso de muerte del trabajador y quiénes son las personas que van a tener derecho a percibir esa indemnización. Entonces, en caso de muerte del trabajador, las personas que están enumeradas en el artículo 38 de la 18037, que era una antigua ley de jubilaciones, tienen derecho a, mediante la sola acreditación del vínculo y en el orden de prelación que lo establece la norma, a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, y ahí va hablando el artículo 248 a quien se equipara en caso de, en el caso del divorcio del trabajador, se le equipara a la viuda, a aquella que hubiese vivido en matrimonio aparente con el trabajador durante 2 años, 5 años si no tiene hijos, 2 años si tiene hijos. Y yo creo que, Guille, vos comentaste una situación particular de un caso de muerte del trabajador, ¿no? Sí, nos pasó hace poco, es más, hasta le hicimos la consulta con José para ver qué opinaba. El caso fue de una empleada de una farmacia, un cáncer, una locura, entra en marzo a la clínica y en junio ya no salió de la clínica directamente. El problema que había ahí es que la chica tenía una hija inscripta como madre soltera. En el transcurso de la enfermedad aparece el padre biológico, haciéndose en principio responsable de la nena, pero que en realidad la seguía cuidando y manteniendo la abuela. Entonces acá la duda que surgió era ¿a quién había que pagarle la del 248? Porque la situación esa no está prevista, no está clara en la 18037. ¿Cómo llegamos o a qué conclusión llegamos? Se hizo la consignación judicial y que el juez diga a quién hay que pagársela. De hecho, me ha confirmado hace 20 días de que ya está todo presentado y que están a la espera. Ah, todavía no se resolvió. No se resolvió todavía, pero me dejó tranquilo de que tomaron, por lo menos creo, el camino más sensato. Claro. Hicieron la consignación de toda la liquidación de la indemnización. Consignación judicial, ni siquiera administrativa. Ah, Dios, qué pena. Pero bueno, ahí la discusión es si a la abuela o al padre de la nena. Exactamente. A que tiene la custodia o al padre de la... Exacto, con el agravante, si se quiere, de que la chica esta terminó designando como beneficiaria del seguro de vida a su mamá. Claro, dando a entender y que tenían es la ese antecedente que además uno hace la nomina en el seguro a quién va a designar como beneficiario. Exactamente, entonces como que nosotros teníamos un poco claro, pero el que paga mal paga 2 veces, muy chiquito. Claro. Con la duda, sí, mejor ir a la consignación. Perfecto. Bien.
No hay muchos casos de consignación, por lo menos en mi carrera de presentar juicio, uno solo me tocó consignar haberes también, pero era por un despido y que la trabajadora no quería cobrar la indemnización. Se enojó, bueno, esas cosas que pasan entre empleador y trabajador, y dijo yo no quiero cobrar, se había liquidado todo, como no quiso cobrar, tuvimos que consignar también. Claro. Bien. Yo habitualmente hago consignar las liquidaciones finales en la Dirección Provincial del Trabajo. Ah, bien. Habitualmente. Bien. Y me ha servido mucho, por ejemplo, en un caso que yo tengo, se despide una trabajadora, la trabajadora no quiso cobrar la indemnización, se consignó administrativamente la indemnización, la liquidación final, esa trabajadora hizo juicio igual. Y se terminó determinando la existencia de solamente una diferencia de categoría. Claro. Ni siquiera la que pretendía la trabajadora ni la que decía el empleador, era una intermedia. Ajá. ¿Y cuál fue la particularidad? Obviamente que la indemnización por despido, el preaviso y todo se había calculado con la categoría del empleador. Claro. Era la más baja, la trabajadora pedía la más alta y en el transcurso del juicio se determinó que no era ni la más baja ni la más alta, era la del medio. Bien. Pero ¿de qué me sirvió la consignación? Y lo doy como consejo. El juez determina diferencia de 2.45 e impone el artículo 2 de la 25.323. Agregándole el 50% porque se obligó a litigar. Ese artículo dice claramente que los jueces tienen discrecionalidad para aplicarlo o no dependiendo de la circunstancia. Entonces yo, descontento con esa solución, me voy al Superior Tribunal de Justicia y le digo, che, yo no obligué a litigar. ¿Vos consignaste? Primero que se consignó el 245, el 232 y todo. Y la trabajadora, en las comunicaciones previas, y volvemos a las comunicaciones previas, chicos, presten atención, principio de buena fe, pidió una categoría que tampoco correspondía. Está bien, estaba mal categorizada, es verdad. Ahora, tampoco correspondía a la que pretendía la trabajadora. No me podés imponer esta indemnización porque yo no litigué de ganas. Claro. No hubo mala fe en el litigio. Había una diferencia. Yo creía que era una categoría y la trabajadora creía que era otra y que estaba equivocada encima. Claro, tampoco le dieron la razón. No le dieron la razón, pero por el principio de primacía de la realidad, el juez dijo, no es ni A ni B, no es ni A ni C, es B. Claro. Cortó por la mitad, más Salomón. Cortó por la mitad, exactamente. Pero me impuso el artículo 2 de la 25.323. Claro. Y yo me fui al Superior Tribunal de Justicia y le dije, no, acá no me podés imponer este artículo. Me tiré la tabla, me salió bien. A ver, había otros fallos jurisprudenciales que correspondían. Entonces hoy, ante cualquier liquidación final, yo recomiendo sí o sí consígnenla. ¿Por qué? Porque me da la herramienta a mí de la buena fe. Porque claro. la buena fe, ¿qué dice? Y vuelvo a lo mismo. En la ejecución, o sea, en la interpretación, en la ejecución y en la finalización del contrato. En la extinción. La buena fe se extiende hasta la parte de finalizado del contrato y cómo resolvimos ese contrato. Entonces, y además, ¿qué te beneficia, José? El cálculo de los intereses. Totalmente. Porque no importa con los intereses. Sí. Pero además, como yo cuando contesto demanda digo, che, acá hubo buena fe, acá se consignó lo que se entendía. Puede haber que, y el resto son derechos litigiosos, vos determinarás. Derecho litigioso implica que no se sabe bien quién tiene la razón, digamos. Si la tiene Juan o la tiene Pedro. Pero es importante el tema de la consignación. A contrario, Census, me pasó a mí que en un riesgo de trabajo, la RT consignó y consignó mal. Consignó mal la plata. Por eso el tema de la consignación es muy compleja y hay que consignar bien. Sobre todo hay que consignar bien, porque si no, ahí la buena fe vos no la vas a poder sostener si consignas Totalmente. Entonces yo, las indemnizaciones, las liquidaciones finales siempre las hago consignar, porque además el trabajador muchas veces ni va, porque está enojado, porque no sé. Sí, tal cual. Me pasó a mí, la trabajadora se enojó, no quiso ir a cobrar. Incluso el empleador no tiene por qué, entre comillas, tenerle la vela. Chao, no viniste a cobrar, yo te la deposito y te la pago. Claro. Digamos. Y lo que siempre hago depositar también es la certificación de servicio en el plazo de 30 días.
Claro, claro, para evitarte la multa también. para evitar la multa del artículo 80. Pero esas son cosas que no siempre se hacen, digamos. Pero es muy importante y eso sí le tienen que decir ustedes como contadores. Nuestra Claro. obligación es, no hace falta que intervenga el abogado en eso, digamos. Una vez roto un vínculo laboral, ¿qué tiene que decir el contador? Che, acá hay que pagar liquidación final. ¿Cómo lo rompimos? ¿Sin causa o con causa? Con causa, listo. Entonces pagamos día trabajado, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional. Chao. ¿Qué hacemos con eso? Lo depositamos. Si es por cuenta bancaria, lo transferimos por cuenta bancaria y se hace el depósito de salario junto con el comprobante de transferencia en la Dirección Provincial de Trabajo. Si es sin justa causa, 245, 232, integración me despido, y se deposita ya sea en la cuenta del trabajador y se da cuenta en la Dirección de Trabajo o se deposita directamente en la cuenta del Ministerio de Trabajo. Es muy importante porque además ya vieron el tema de solidaridad, pero lo podemos después ampliar. Yo he logrado una ampliación de solidaridad a un presidente de una SA porque despidió sin causa y no pagó el 245. Despidió sin causa, dijo yo te despido sin justa causa y nunca le pagó el 245, el 232. Claro. Ni consignó, ni pagó. Ni nada, nada. Entonces dije, che, acá hay una absoluta mala fe. Porque el tipo sabía que se estaba obligando a pagar el 245 y el 232 y no lo pagó. Obviamente una SA descapitalizada. Entonces fui por que era un mal administrador. Claro. Pero esas son cosas muy importantes mira, y el contador, claro, amplié la responsabilidad por ser mal administrador. Pero es importante que tengan en cuenta esto, cuando uno se obliga a algo, tiene que cumplirlo. Totalmente. Y eso denota buena fe. En el mundo del derecho del trabajo, la gente dice, no pagué, que haga juicio. No conviene, no es buena decisión. Pero aparte lo que no entiende mucha gente, que en el derecho del trabajo no es todo o nada. Claro. O sea, en el derecho del trabajo, yéndolo al mundo penal, que yo no hago penal, es como decir, che, te condenaron, sí, pero te conseguí menos años. Bueno, claro. Acá es lo mismo. Acá, che, en el caso del empleador que yo decía, ¿tuvo que pagar la diferencia del 245 y el 232? Sí, tuvo que pagarle. Ahora, no tuvo que pagar ley 25323 ni nada. Claro, o sea, no es siempre todo o nada, sino que se va manejando qué podemos ir restando de lo los que... Los matices, claro. Exactamente. Claro. Pero fundamentalmente, y como una cuestión de base teórica 100%, lo que se debe pagar, porque claro. Justamente el principio de buena fe es para la extinción del contrato de trabajo. Del contrato de trabajo. Perfecto. Gracias, doctor. Bien, y ahora vamos a la incapacidad del trabajador. Esto lo vieron en la clase de suspensión del contrato de trabajo. Nosotros sabemos que por aplicación del 212, cuarto párrafo, puede el trabajador, como consecuencia de ese accidente o enfermedad inculpable, padecer tener una incapacidad absoluta para trabajar, o sea, cuando la enfermedad o accidente lo incapacita en forma absoluta para trabajar, ¿qué es lo que tiene que pagar el empleador? La indemnización del 245. Ahora, si es relativa, es decir, que él tiene una capacidad residual, puede trabajar, pero ya no realizar las tareas que venía realizando, sino que tiene que ser reubicado, se le tienen que asignar nuevas tareas. Ahí tenemos que ver qué dice el artículo 212, segundo párrafo. Y en este caso el artículo dice, si el empleador no pudiera dar cumplimiento a la obligación de otorgarle tareas acorde a la capacidad residual de ese trabajador y que no le fueran imputables, deberán abonar al trabajador una indemnización igual a la del 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es lo que está señalado ahí, inexistencia de puestos laborales acorde a la capacidad psicofísica, y la otra opción del artículo 212, en el caso de accidente de enfermedad inculpable, el vencimiento del plazo de reserva de 1 año, sin el alta médica, se extingue el contrato de trabajo sin obligación de indemnizar. Luego tenemos por inhabilitación del trabajador, en este caso estamos hablando de un trabajador que necesita de una habilitación especial para prestar su servicio, que eso es el objeto del contrato de trabajo, y fuese sobrevenientemente inhabilitado. En caso de despido, el trabajador será acreedor a la indemnización del 247 cuando se inhabilita sobrevenientemente, salvo que esa inhabilitación provenga de dolo, culpa grave e inexcusable de su parte. Es decir, sería el caso cuando se requiere de un registro, una autorización habilitante, puede ser registro de conductor o una matrícula profesional.
Si es sin responsabilidad del trabajador, que perdió el registro el de conducir o la matrícula profesional, el contrato de trabajo se extingue con derecho a indemnización, la indemnización reducida del 247. Si se produce por culpa grave e inexcusable por parte del trabajador, pierde ese derecho indemnizatorio. Luego tenemos la extinción del contrato de trabajo por causas ajenas a la voluntad de las partes, y en este caso tenemos por quiebra del empleador, y la otra causal es por fuerza mayor no imputable al empleador. Bueno, en el artículo 251 está prevista la extinción por quiebra del trabajador. Dice la ley que si la quiebra del empleador motiva la extinción del contrato de trabajo y ella fuese debida, la quiebra, a causas no imputables al empleador, la indemnización que le corresponde percibir al trabajador es igual a la prevista en el 247, es decir, el 50% del 245. En cualquier otro supuesto, la indemnización deberá calcularse de conformidad a lo que prevé el artículo 245, pero la determinación de las circunstancias a las que se refiere la aplicación de ese artículo va a ser efectuado por el juez de la quiebra al momento de resolver sobre su procedencia y los alcances de la solicitud de verificación de los créditos de los acreedores laborales, en este caso, que son los trabajadores. La quiebra de por sí no produce la disolución del contrato de trabajo, sino su suspensión de pleno derecho por el término de 60 días corridos, vencido ese plazo, sin que se hubiese decidido la continuación de la empresa. Prevé la norma que el contrato de trabajo se disuelve a la fecha de la declaración de la quiebra y los créditos que deriven de esta extinción del contrato de trabajo se tienen que verificar en la quiebra. Luego tenemos la causal de falta de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo como causal extintiva del contrato de trabajo por causas ajenas a la voluntad de las partes. En este caso nos tenemos que remitir también a lo que vimos en la clase de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el artículo 247, que dice que en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta de disminución de trabajo no imputable al empleador, fehacientemente justificada, el trabajador también tiene derecho a percibir una indemnización que es equivalente a la mitad de la prevista en el 245, o sea, es la del 247. En tales casos, el despido deberá comenzar, acá lo que fija la norma es de qué manera voy a aplicar yo el despido. Se comienza siempre con el personal menos antiguo dentro de cada especialidad, y respecto al personal ingresado en el mismo semestre, se tiene que despedir al que tiene menos cargas de familia, aunque con ello se altere el orden de antigüedad. Y habíamos visto en la unidad anterior que antes de producirse las suspensiones o los despidos por causa de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, según la Ley Nacional de Empleo, el empleador tiene que proceder según el procedimiento preventivo de crisis de empresa. Luego tenemos por jubilación del trabajador, según la norma, a partir de que el trabajador cumple 70 años y reúne los requisitos para obtener la prestación básica universal del sistema jubilatorio argentino, es decir, tener 30 años de servicios con aportes, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites jubilatorios, extendiéndole para que pueda comenzar los trámites jubilatorios la certificación de servicios y aportes y toda la documentación necesaria. A partir de ese momento, el empleador debe mantener la relación de trabajo hasta tanto el trabajador obtenga el beneficio o por un plazo máximo de 1 año. La modificación que se produce en cuanto a la edad jubilatoria, que dice que cuando el trabajador cumpla 70 años, la norma se encarga de decir que si el trabajador antes de cumplir los 70 años ya tiene los aportes y los años de servicio de aporte, puede tranquilamente gestionar su beneficio previsional con anterioridad a esa edad jubilatoria. Concedido el beneficio jubilatorio o vencido el plazo del año que tenía que mantener el empleador al trabajador en su puesto de trabajo, el contrato de trabajo queda extinguido sin obligación del empleador de pagar indemnización por antigüedad. La intimación a la que se refiere el artículo funciona en este caso como notificación del preaviso.
Luego tenemos, bueno, esto lo hemos visto con la registración, la obligación de registrar el trabajo, las indemnizaciones agravadas por la situación registral, mencionada en la 24013, en el artículo 8, que menciona el supuesto de ausencia total de registración, el artículo 9, que menciona la registración defectuosa en cuanto a la fecha de ingreso, y el artículo 10, que menciona la registración defectuosa en cuanto a la remuneración. En este caso, se fija como requisito para que funcionen todos esos supuestos la intimación por parte del trabajador, que esté vigente el vínculo laboral, y una comunicación de esa intimación realizada del empleador dirigida a la AFIP en un plazo no mayor de 24 horas. ¿Cuál es la consecuencia de la aplicación de los artículos 8, 9, 10 de la ley 24013? Se incrementa el 25% de las remuneraciones no registradas a valores actuales. Luego tenemos la del artículo 15 de la 24013, dice la norma que si el despido obedece a la intimación o registración, se duplica la indemnización por antigüedad, por omisión del preaviso y por integración del mes de despido. También es aplicable este supuesto para el despido indirecto, ese despido sin justa causa, un paraguas de protección por el término de 2 años desde que se logra la registración, lo cubre la norma, y dicha sanción prevista en la 24013 procede aunque no se haya hecho la comunicación que la misma norma prevé en el plazo de 24 horas a la AFIP de esa comunicación que yo tenía que hacer, digamos, cuando yo intimo la falta de registración, la indebida registración o la remuneración que no es acorde, yo esa comunicación también tengo que girar la AFIP. Luego tenemos las situaciones, las indemnizaciones agravadas por situación registral desde la ley 25.323. Según el artículo primero, aplica para aquellos casos en el que el despido ocurrió antes de la intimación a regularizar la situación registral y el trabajador estaba incorrectamente registrado. En este caso, la consecuencia es un incremento en el 50% de la indemnización de los artículos de indemnización sustitutiva de preaviso, integración de mes de despido y la indemnización por antigüedad. Y en el artículo 2 señala que cuando el empleador está debidamente intimado por el trabajador y no abona las indemnizaciones por extinción incausada del vínculo, se incrementa en un 50% la suma que corresponde por indemnización por antigüedad, por omisión del preaviso e integración mes de despido. Luego tenemos otras causales de agravamiento que tienen que ver con el incumplimiento por parte del empleador de la entrega de la certificación de servicio y certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este caso también se impone la obligación que el trabajador de intimar a la entrega de la certificación de servicios y aportes por un plazo de 30 días. Y esa intimación debe verificarse, según la norma lo menciona en el artículo 57, por un plazo de 48 horas. ¿Cuál es la sanción? Se le debe pagar 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual del trabajador sin tope alguno. Fíjense en gravosas que son las multas y las consecuencias del no cumplimiento de las normas. Y respecto del artículo 132 bis de la 25345, se requiere la intimación por el término de 30 días para que el empleador ingrese los importes retenidos. ¿Cuál es la consecuencia del incumplimiento? Se siguen percibiendo salarios los trabajadores continuativos como si el vínculo se encontrara subsistente. Este artículo, el 132 bis, no rige para el supuesto del empleo no registrado, por cuanto no se configura en ese caso la retención de aportes. Y con esto tenemos completo el cuadro de la extinción del contrato de trabajo. Hay algo que me está faltando, pero lo busco ahora en internet, que es el despido discriminatorio. Así que déjenme que lo busque, así le muestro la ley para que quede completo el cuadro. Te robo unos segunditos entonces hasta que busques. Así busco, gracias. Bueno, a los que han quedado escuchando
y si no le comunica a sus compañeros. El viernes vamos a ver preaviso y 245. Voy a dar por sentado de que lo van a tener leído para el viernes, porque si lo vamos a tener que desarrollar y vamos a hacer prácticos, vamos a necesitar 2 semanas como mínimo. Vamos a hacer una introducción, lo vamos a charlar, pero la idea sería que nos sentemos, como hemos visto las otras partes prácticas, con un ejercicio, con números reales y tratemos de armarlo. Desde ya les aviso que no hay unanimidad para aplicar el 245, con lo cual el criterio puede ser amplio. Por eso les pido lectura para que lo podamos conversar el viernes. Gracias, Guille. Bueno, profe, y vemos también cuánto del plazo de preaviso que necesitan los contratos o qué artículos aplica para cada tipo de extinción. La idea es que lo lean completo, no que se lo estudien ni lo sepan de memoria, sino que por lo menos entiendan dónde estamos parados para poder aplicarlos, ¿sí? Insisto, vamos a hacer una introducción, los vamos a charlar, pero la idea sería que a eso que ustedes leen más lo que podamos conversar, lo llevemos a un ejercicio. Insisto, creo que esto también es una de las unidades más largas de todo el programa, es muchísimo el contenido. No esperen el último momento para sentarse a leer porque no van a dar abasto. Sí, coincido con el contador. Nosotros ahora voy a compartir en el aula virtual, bueno, vamos a compartir la clase sin duda y voy a compartir el PowerPoint. Y bueno, cierro con esto que habla del despido discriminatorio, la ley 23.592, que señala el artículo primero, lo siguiente se las voy a compartir, pero yo la tenía en el PowerPoint, pero la pasé. Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. Eso dice la ley contra los actos discriminatorios. Así que bueno, sí, los invitamos a que lean. Antes que cerremos, ¿cierto? Ha quedado pendiente una tarea de la unidad de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, porque suspendimos las actividades de lunes a raíz del recuperatorio para que no se nos junten todas las tareas en el mismo día. Lo que vamos a hacer con la cátedra es pensar en una rúbrica, en una tarea, que se la vamos a terminar de definir el viernes y van a tomar las 2 unidades, suspensión y extinción, porque en muchos casos se vinculan con los artículos. Así que vamos a trabajar una sola tarea con rúbrica para estas 2 unidades, que se la vamos a terminar de definir el viernes, con el plazo de entrega, obviamente, para que cumplamos con estas 2 unidades y nos preparamos con el doctor García para hablar sobre trabajo de mujeres y menores, que es nuestra unidad, y ahí aprovechamos justamente a hablar de esto que queríamos para el próximo viernes, yo creería, José, sobre algunas normas que tienen que ver con este tema de la perspectiva de género, hacer como un conversatorio, si te parece, para que cerremos este tema que nos apasiona. Me encanta. Es necesaria la perspectiva de género y bueno, esto sobre todo, digamos. Sí, y que nos da pie justamente su unidad. Que, bueno, si lo vemos con perspectiva de género, sí, fíjate que es pionera, ¿no? Sí. Porque la norma viene del 74 esta. Claro, es totalmente pionera, sí, como una... Me parece que nunca la vimos así. El mandato constitucional antes que se reforme la Constitución del 94. Nunca la vimos así, digamos, porque bueno, la desconstrucción es un proceso constante y se da... Sí. Empieza así y después constante la desconstrucción. Totalmente. Así que es importante el tema de la perspectiva. De la perspectiva de género es fundamental. Coincido, doctor. Así que bueno, los vamos a dejar que se vayan a descansar con la promesa de que lean un poco este material para que ustedes puedan 23.592. Yo se la voy a poner en el aula virtual, quédense tranquilos. Estaba en una diapositiva, estoy segura que estaba en una diapositiva. Si la pasé, ahora voy a revisar bien el PowerPoint. Si no, de todas maneras, se la voy a consignar ahí para que la tengan y les bajo una en PDF para que ustedes tengan la ley.
Y el viernes vengan con más pila que el viernes pasado, ¿no? Sí, por No favor. me daban ni bolilla el viernes pasado. Necesitamos un poco sí más de bolilla pila me el daban. viernes, pero bueno. O sea, ponés vos música el viernes, así lo levantás de entrada. Uy, Dios, Le qué pongo salir de ahí. Rammstein, así, cosas pesaditas, Alma Fuerte, algo asy un Iorio, así que lo despierte. Bien, de entrada nomás. No, Qué pero bueno posta, que sí. es muy importante la unidad es fundamental. Muy importante. Sí, que usted, a ver, esto que insistimos, ¿no? Ustedes van a hacer en su práctica profesional, van a llevar a la práctica esta teoría. Ahora es necesario que ustedes empiezan a desarrollar esa habilidad de resolver estos ejercicios prácticos que le plantea el contador Alanis. Para eso fue incorporado a la cátedra, justamente para que él la parte práctica la dé alguien del palo de ustedes. O sea, claramente nosotros los abogados no íbamos a poder hacer práctica, por eso se incorporó un contador. Y le saquemos el jugo. Vengan despiertos, vengan con las normas leídas, como para hacer todas las preguntas que después si no se le formula en el parcial, cuando ya es medio tarde para contestar y para resolver, porque ahí ya tienen que estar con el lápiz bien afilado y puedan resolver los ejercicios que se planteen. Tal cual. Lectura, no pedimos Sí, lectura memoria, previa, lectura. exactamente, porque si Así no es. se hace complicado. El viernes 8, ¿saben si tenemos clase? No, porque es feriado o ese feriado puente, ya lo hemos descontado nosotros el cronograma de clase, ese viernes 8 de octubre no vamos a tener clase. Pero está previsto, lo recuperamos la semana siguiente, quédense tranquilos, está bien previsto en nuestro cronograma de clase cómo vamos a hacer. Otra cosa, el aula virtual, úsenla. Si tienen dudas, armen la pregunta, compártanla, Claro. la respondemos con todos y para todos. Claro, es que esa era la función de los foros de duda y consulta. Todas las preguntas que se le vayan, por eso necesitamos, como dice el contador Alanis, vayan leyendo. ¿Cuándo se le dispara la pregunta? Cuando se ponen a leer la ley de contrato de trabajo y dicen esto no entiendo, ¿cómo hago? Ahí es donde tienen que formular la pregunta y nosotros le contestamos en el foro respectivo. Ahora subo el PowerPoint, creamos la unidad y empezamos a compartir y creo el foro para que ustedes formulen sus preguntas y se vienen bien filosos para el viernes que tenemos la clase práctica. Perfecto. Bien, quedan desocupados, que tengan buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Chao, Chau, José, chau. chao, Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profes. Hasta luego, muchas gracias. Una